Buenas noches, Dios les bendice. Sean bienvenidos esta tarde, noche, a tu iglesia Tierra Prometida Cautepec, donde el Señor te está esperando con los brazos abiertos para consolarte, para apapacharte, para darte amor, paz, tranquilidad a tu vida. A todos los que están siguiendo esta transmisión, Dios les bendiga. A todos los que les va a llegar el mensaje el día de hoy, donde quiera que estén, que el Señor bendiga sus vidas en gran manera. Esta tarde vamos a comenzar con palabra. Antes de comenzar, estamos aún todavía en tiempos de cuarentena, en lo cual aún todavía seguimos sin estar ministrando con alabanza, donde todavía no podemos congregarnos como iglesia en esta casa del Señor, pero tenemos fe que todo esto pronto va a terminar. Tenemos confianza en el Señor, en donde de nueva cuenta estaremos en este lugar alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde estemos alabando y glorificando al único merecedor de toda la honra y toda la gloria, en donde quizá no podemos estar el día de hoy reunidos, pero ahí en tu casa podemos alabar y glorificar al Señor. Ahí desde donde tú estés, en tu computadora, en tu celular, en tu lab, no sé en dónde estés conectado siguiendo esta transmisión, podemos hacer la voluntad de Dios, podemos llevar a cabo iglesia en casa, escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que el Señor nos quiere enseñar mediante su palabra. Pero sé que desde ahí podemos alabar al Señor, sé que desde ahí podemos gozarnos en Él, sé que desde donde tú estés, el Señor te está aumentando las fuerzas, el Señor te está levantando, el Señor está edificando a sus hijos. Y el día de hoy pues vamos a comenzar con la palabra. El día de hoy vamos a comenzar con el mensaje que tenemos en esta tarde para ti, que sea palabra del Señor y que el Señor el día de hoy hable a nuestras vidas, edificando, enseñando la voluntad de Él, de lo que nosotros como hijos del Señor tenemos que hacer o no, cómo llevar nuestra vida ahora que conocemos del Señor, porque ahora somos siervos, somos hijos del Señor, porque ahora como discípulos del Señor, al único que debemos de imitar es a Él, caminar como Jesús lo hacía, andar, hablar como Jesús hablaba, corregir como Jesús corregía. El día de hoy hacer las cosas grandes, las maravillas grandes que solamente Jesús hacía, y ahora es palabra que nosotros tenemos la autoridad y la potestad de hacer esas mismas cosas, al cual nosotros somos discípulos, en el cual el Maestro es Jesucristo, al cual nosotros el día de hoy queremos ser más como Él, y que Él nos enseñe en la palabra de Dios lo que nosotros como debemos de llevar a cabo nuestra vida en santidad. Algo hermoso que el Señor nos enseña, porque somos nuevas criaturas, hemos conocido del Señor, estábamos en tinieblas, en lo cual ahora podemos habitar en luz, en lo cual pasamos a ser de hijos de la desobediencia a hijos del Señor, a hijos de Dios. Porque en un tiempo anduvimos extraviados, anduvimos perdidos en los deleites del mundo, pero hubo alguien que llegó, que nos rescató, que habló a nuestras vidas, nos levantó, nos edificó, nos hizo nuevas criaturas, y ahora en Cristo nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Ya no la vida pasada, ya no vivir como veníamos viviendo, ya no las mismas cosas, las costumbres, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Porque ahora en el Señor nuestro andar debe ser diferente, correcto, hacer el bien, no hacer el mal. Dice la palabra que no pagues mal con bien, sino que debemos de hacer el bien, que nosotros debemos de corregir, que nosotros debemos de nuestro camino, en nuestro andar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, en la forma en cómo nos comportamos. Eso es lo que el Señor nos enseña mediante su palabra. Eso es algo que el Señor nos enseña en su palabra. La palabra de Dios nos habla y nos dice que hay promesas en la Biblia, y las creemos automáticamente, porque si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Pero también la palabra del Señor nos enseña que ahora como hijos de Dios, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debemos de caminar y cómo debemos de andar en santidad para poder disfrutar una vida eterna? Lo que el Señor nos promete, lo que el Señor nos ha dicho, donde vamos a descansar.
en ese paraíso terrenal. Pero para eso nosotros debemos hacer méritos para poder estar en la presencia de Dios. Ahora ya nosotros somos hijos del Señor, pasamos de oscuridad a la luz, porque la Biblia nos enseña que Jesús es la luz del mundo, y nosotros como hijos de Él también, nosotros debemos de marcar esa diferencia, una luz en medio de la oscuridad, una luz en medio de allá en el mundo, haciendo la diferencia, marcando una gran diferencia como luz, como hijos del Señor. El día de hoy vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy la Biblia y la palabra de Dios nos enseña infinidad de hombres de fe. Hay una lista grande en la Biblia de hombres que Dios utilizó de gran manera. Y cuando escuchamos el nombre de Abraham, de Moisés, de Josué, de David, de Salomón, hombres que fueron escogidos por el Señor con un propósito. Quizá nos identificamos con algún personaje, no sé, de la Biblia, no sé con quién te has identificado el día de hoy, que tu proceso es similar a algún personaje de la Biblia, a un hombre de fe. Quizás sea un Josué, por la manera en que el Señor ha sido tu llamado, o están siendo tus procesos. Quizá un Moisés, quizá como Abraham, como Isaac. No sé con qué hombre te has identificado, hombre de fe en la palabra de Dios. Hay una infinidad de lista en la cual podemos ver cómo el Señor escogió a cada uno de ellos, y la manera en obrar, y la manera de trabajar, y la manera en que los escogió, y la manera en que el Señor tenía un propósito para cada uno de ellos, así como el día de hoy lo tiene para tu vida y lo tiene para mi vida. Ese es algo hermoso. Y quizá cuando decimos soy escogido del Señor, el Señor me ha escogido con un propósito, gloria a Dios, alégrate, regocíjate, porque tienes el privilegio que el Señor ha puesto su mirada en ti, te ha escogido, vio algo en ti. Pero la pregunta el día de hoy, y quizá muchos, si decimos cuántos tienen un propósito y saben que el Señor los ha escogido con un propósito, en saber el propósito de nuestras vidas. Pero la pregunta el día de hoy, ¿ese propósito se está cumpliendo? La pregunta el día de hoy es, ¿ese propósito se está cumpliendo en mi vida? ¿Estoy en verdad llevando a cabo el propósito del Señor en mi vida, así como aquellos hombres de fe? Porque si hablamos de David, decimos, el rey David, porque David mataba a 1000 y Saúl a 1000 y David a 10,000. Fue el rey y venció a Goliat. Si hablamos de cada uno de los personajes de la Biblia, de hombres de fe, hay algo que relata, hay algo que hace la diferencia, que marca una gran diferencia. Pero a mí lo que me encanta es antes de llegar a donde el Señor los quería poner. Es el antes de llegar, lo que fueron y cómo se fue desarrollando su proceso. Si hablamos de José, hablamos de un hombre en verdad que decía la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el Señor estaba con él en todo momento. Hablamos de un hombre de fe. Si el día de hoy el Señor viene y te dice, es que mira, te he escogido con un propósito para que tú seas el gobernador, seas un gobernador de mi país, ¿estás preparado? ¿O cómo crees que va a ser el proceso? Porque si hablamos de José, es lo que el Señor nos enseña, que lo había escogido con un propósito, y esos propósitos se ven cumplidos en nuestras vidas, pero hay un proceso. Y a mí me encanta cuando escucho la palabra proceso, porque es un tiempo en donde el Señor nos prepara, es un tiempo en donde el Señor nos va preparando para llegar al lugar donde Él nos quiere poner. Y qué hermosos son los procesos de Dios. Yo no sé si tú disfrutes los procesos de Dios, pero el día de hoy déjame decirte que son hermosos. Y más cuando te sientes triste, y más cuando te dan ganas de renunciar, y más cuando sientes que ya no puedes, y más cuando todos están en contra de ti, y más cuando todos te juzgan, y más cuando todos te critican, y más cuando te levantan falso testimonio. Qué hermosos son los procesos del Señor. Y más cuando más necesitas de alguien, te quedas solo.
Qué hermosos son los procesos de Dios, porque son necesarios en nuestras vidas. Yo me alegro y me regocijo en el Señor cuando están los procesos del Señor, porque si el Señor ha dicho el propósito en tu vida, hay que trabajar en ese propósito hasta que se vea cumplido en el nombre del Señor. Entonces el día de hoy tú no te preocupes, no te sientas triste, no estés llorando, no te preocupes si en este momento estás pasando alguna tribulación. No te desesperes y no te desanimes si en este momento todos te han abandonado. No te desanimes si en este momento estás llorando y sientes que ya no puedes más. No te desanimes, no te sientas triste, al contrario, todo es por un propósito. Porque la Biblia dice y nos enseña, y a mí me encanta leer la palabra de Dios, porque cada que abrimos la palabra de Dios, el Señor nos habla de una manera hermosa. Gloria a Dios por la palabra que el Señor pone día con día en nuestras vidas. No te voy a estar hablando de pura bendición, porque para que haya una bendición tiene que haber un proceso. Para que haya una bendición en nuestra vida, o la bendición llegue a nuestra vida, tiene que haber un proceso. Sí, en el proceso donde tú vas a llorar, en el proceso donde te vas a desanimar, hay un proceso donde sientes que ya no puedes. Entonces el día de hoy vamos a ver mediante la palabra de Dios los procesos que el Señor tiene para nuestra vida, que el Señor tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tener paciencia mediante las pruebas. No es fácil entregarnos completamente al Señor. No es fácil en momentos de sufrimiento, en momentos en que vivimos un proceso difícil, alabar y glorificar a Dios. No es fácil. Son momentos que nos duelen, nos causan tristeza. No es fácil. Y el día de hoy vamos a tomar como punto de referencia la vida de José. Un hombre escogido con un propósito en su vida. Y José fue una persona que experimentó los procesos de Dios en su vida. Y la palabra de Dios nos describe las características y los procesos, cómo se desarrolló el propósito de José en su vida. Gloria a Dios. La Biblia dice que José recibió un puestazo. Sí, el propósito del Señor iba a ser gobernador. Él iba a ser quien iba a manejar todo, iba a mover el pueblo. Un puestazo. Si el día de hoy a ti te dicen, mira, te vamos a escoger para ser el pastor de una iglesia, te vamos a escoger para que ministres el ministerio de alabanza, el ministerio de doncellas, anciano de la iglesia. Son puestazos y decimos gloria a Dios y nos alegramos. ¿Cuántos no quieren ser pastores el día de hoy? ¿Cuántos no quieren estar dirigiendo un ministerio de alabanza, un ministerio de doncellas, un ministerio de discipulado, un ministerio de evangelistas? Y si hablamos de eso decimos, es que tenemos un puestazo, es que el Señor nos ha prometido un puestazo y ya estoy enfrente de la alabanza y ya estoy enfrente de la iglesia, pero déjame decirte que estás preparado. Sí, estás preparado para cuando las alabanzas no salgan bien. Todos te van a criticar, todos te van a juzgar y muchos van a decir que no sabes, que no puedes, que por qué escoges esas alabanzas. Muchos te van a molestar y vas a ser criticado y vas a ser juzgado y van a hablar de ti a las espaldas. Eso es algo que es parte del proceso. Cuando todo va bien, mira, nadie te va a decir, ay, gracias por cómo estás trabajando, por la manera en que estás desarrollando el talento que Dios te ha dado enfrente de este ministerio. No, nadie se va a fijar en lo bueno que vas a hacer.
Pero cuando te equivoques una vez, vas a ser juzgado, vas a ser señalado, vas a ser criticado. Van a murmurar de ti con una sola vez. Y van a decir que no sabes, que no estás preparado, que por qué estás ahí. Y es parte. Pero quizá nos enfocamos más en que estamos enfrente y casi no vemos la situación, en lo que incumbe eso. En lo que incumbe lo que estar enfrente representando un ministerio. Porque vas a llorar. El día de hoy, si te preguntan, ¿tú quieres un puestazo? ¿Tú quieres representar algún ministerio en la iglesia? ¿Cuál sería tu respuesta? Si tu respuesta es sí, gloria a Dios. Porque quizá eres escogido del Señor y te ha escogido con un propósito. Y te va a utilizar de una manera sobrenatural, grande. Pero también déjame decirte el día de hoy que te vas a preparar porque vas a llorar. Porque te vas a desanimar, porque vas a querer renunciar no una, dos, tres, muchas veces. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser difícil. Porque cuando comienzas, muchas cosas no van a salir como tú esperabas. Porque no todos van a compartir las ideas o tu mismo pensar o tu mismo sentir. ¿Por qué es esto? Si la Biblia dice que todos debemos de ser de un mismo sentir, de un mismo pensar. Sí, pero desafortunadamente, aún conociendo de Dios, nosotros todavía tenemos pensares diferentes. Algunos queremos caminar para la derecha porque a mí me gusta la derecha. Otros se quieren ir para la izquierda porque yo soy zurdo y los zurdos somos mejores. Otros se quieren caminar derecho. Otros van a querer tomar diferentes caminos. Otros van a querer llegar a su manera. Quizá unos van a querer caminar más rápido y otros van a querer caminar más lento. Otros van a querer descansar cada 5 minutos. Y no va a ser fácil. Y no va a ser fácil. Va a ser un proceso en el cual vas a sufrir, pero el Señor te va preparando para poder hablar con sabiduría. Perdón. A cada uno. El Señor va a ir formando tu carácter para que tú puedas hablar con sabiduría, con amor. Entonces van a ir desarrollándose los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Cada uno, gozo en medio de la tribulación, paciencia en medio de tanto estrés, tantas cosas que no están saliendo bien. Y vas a ir desarrollando cada uno de esos frutos del Espíritu Santo en tu vida, para poder empezar a trabajar en lo que el Señor te ha escogido. Entonces el día de hoy hablamos y Dios tiene un plan para tu vida, y quizá ya está cumplido, quizás se está cumpliendo. Dios tiene un plan y así se cumplirá. Y el día de hoy, hermanos, si estás en ese proceso a donde el Señor te quiere poner, el Señor quiere que llegues, no te desanimes, no te desesperes, sigue caminando, no quieras renunciar, no quieras dejar todo. Al contrario, el día de hoy, en el nombre del Señor, yo te animo a que camines, a que sigas caminando, a que sigas dando pasos de fe. Dar pasos de fe es caminar sin saber a dónde vamos a llegar, pero vamos a llegar. Cuando no sabemos, pero vamos a llegar, vamos a proseguir a la meta, que es en Cristo Jesús. Entonces el día de hoy, hermano, vamos a recibir, y la fe de José fue grande, y dice la palabra de Dios que José era el hijo favorito de su papá. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice que también le había hecho una túnica de colores. Sí, quizá en la actualidad los papás no lo quieren aceptar, pero hay hijos consentidos. Hay hijos consentidos. Y si tú no sabes, mira, te voy a decir, no te lo digo yo, la Biblia lo dice. La palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que el papá de José no le dio túnica a todos. Dice que amaba más a él porque era el más chiquito, porque lo había tenido en su vejez. Y dice la palabra de Dios que le había dado una túnica de colores. O sea, no se lo dio a los demás, sino se lo dio a su hijo consentido, a su hijo preferido. A él se lo dio.
Entonces, si el día de hoy tu papá no te ha dado una túnica de colores, tu papá no te ha dado una chamarra, un suéter o no sé qué te ha regalado, y ves que a tu hermano, que a tu hermana sí se lo ha dado, entonces te va a quedar bien definido quién es el consentido. Sí, el consentido es al que cuando llega le va a dar más comida. Al consentido es al que le va a decir llévate un taquito. Es aquel que tómate un café. Y de esa manera. ¿Por qué? Porque le ama más que a todos. Porque la Biblia nos enseña eso. Dice la palabra de Dios que Jacob amaba más que a todos sus hijos a José y le había hecho una túnica de colores. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos le aborrecían. Fíjate nada más, dice, y en el 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces José desde su niñez, desde su adolescencia, sufrió maltrato de sus hermanos, porque decían que no le hablaban pacíficamente. Y cuando la palabra de Dios se refiere a no pacíficamente, es decir, que le gritaban, lo insultaban, lo ofendían cuando le hablaban, no le pedían las cosas por favor. Entonces no le hablaban pacíficamente, le hablaban agresivamente, le hablaban mal. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Aparte de que lo aborrecían, lo maltrataban, lo insultaban, porque no le hablaban palabras de amor. La Biblia no dice que le hablaban pacientemente, con amor. Dice la Biblia, dice que no le hablaban, no, le hablaban mal, lo maltrataban. Quizá en tu casa has sufrido maltrato, no sé cómo sea tu familia, quizás seas el consentido y todos te hablen bien y todos te quieran, pero dice la palabra de Dios que José era maltratado y aborrecido por sus hermanos. Le aborrecían, siendo hermanos, le aborrecían. Es triste cuando en tu casa no te quieren. Le aborrecían, dice la palabra de Dios que a José lo maltrataban. Entonces, más cuando José dice la palabra de Dios en el versículo 11, y soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postremos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. A los hermanos no les agradaba José, pero José seguía siendo fiel a Dios. Algo en el proceso que vas a vivir en tu vida es de que, hermano, te van a aborrecer, vas a sufrir maltrato. Cuando el Señor te ha escogido, y quizá hoy lo vas a entender, ¿por qué cuando llegas a la iglesia, o por qué cuando estás en casa, tu familia te tiene coraje, te tienen envidia, te hablan mal, te hablan golpeado, no piden las cosas por favor, te hablan un poquito fuerte? Entonces no te desanimes. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que José vivió ese proceso, que José automáticamente, aún sabiendo que el Señor ya le estaba mostrando mediante sus sueños el propósito que había de cumplirse en su vida, dice la palabra de Dios que a sus hermanos no les agradaba. Su papá le preguntaba: oye, nosotros vamos y nos postraremos en tu madre delante de ti con todos tus hermanos. ¿Qué sueños son estos? El Señor ya le estaba mostrando para lo que lo tenía preparado. El Señor ya le estaba mostrando el propósito que había de cumplirse en su vida. Y dice la palabra de Dios, y hablando, dice en su palabra, que pasaron los días y cuando tuvieron la oportunidad, dice la palabra de Dios, que ellos planeaban matarle, que ellos planeaban darle muerte a su propio hermano. No aguantaban aquellas palabras que José les comentaba y les decía. Aquellas palabras donde no aceptaban que José iba a estar reinando sobre ellos. Y por envidia, por enojo, ellos intentaron matarle. Pero dice la palabra de Dios que no, que lo habían metido a un pozo, y en el cual, cuando ven dice la palabra de Dios, a los madianitas, eran mercaderes, le vendieron. Entonces a José, aparte de que lo aborrecían, a José lo venden como esclavo.
lo venden como un esclavo, y déjame decirte que cuando decimos esclavo no es para que viva cómodamente, sino que él tiene que trabajar, que él tiene que obedecer. Él fue vendido como un objeto al cual cualquier persona le pudiera dar el uso que quisiera. Pero fíjate que cuando eres escogido para el Señor ya tiene un propósito. El Señor ya te escoge con algo y te lo va mostrando poco a poco. Dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José, y dice la palabra de Dios que cuando fue vendido a los madianitas, que el Señor estaba con José, y que José fue un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, un egipcio. Dice la palabra de Dios que aquel hombre vio algo en José, vio cualidades. ¿Por qué? Porque cuando eres escogido del Señor y cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, se ve, porque lo que haces, porque lo que anhelas en el sentir del Señor, el Señor lo respalda. Cuando eres un escogido del Señor, aunque te cierren puertas, siempre va a haber otras que el Señor va a estar abriendo enfrente. Quizá la gente, quizá las personas te van a cerrar puertas, te van a poner obstáculos, pero déjame decirte que cuando es un propósito del Señor y cuando eres escogido por el Señor las puertas que te están cerrando enfrente, el Señor te está abriendo otras más adelante. Aquellas personas que algún día te han cerrado las puertas, aquellas personas que te han obstruido tu camino, se les ha olvidado es que eres un escogido del Señor. Pero cuando eres un escogido del Señor, el Señor te lo muestra y el Señor te lo reafirma. Porque muchas veces, erróneamente, hay personas que dicen: es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo, es que el Señor... ¿Qué te dijo? ¿Que fueras a evangelizar? ¿Qué te dijo? ¿Que fueras a predicar a los camiones? ¿Que fueras a ganar almas? Porque esa es la gran comisión y el Señor nos habla para eso. Es nuestra tarea. ¿O qué te dijo? ¿Que vas a ser pastor? ¿Así nada más de la noche a la mañana? No, el Señor, antes de decirte eso, el Señor te va a preparar. Y tienes que empezar como José, desde abajo. Y tienes que sufrir, y tienes que batallar. Y tienes que empezar a trabajar en la obra del Señor, para lo que el Señor te ha escogido. No nada más es de decir: el Señor ya me dijo, ¿sabe qué, hermano? Quítese, porque el Señor anoche me dijo que yo iba a ser el próximo pastor. Qué bonito, mira qué bonito. ¿Así ya nada más, así? Sí. Hay personas que tienen mentalizado: es que yo soy pastor y yo tengo que ser un pastor y estar representando una iglesia, y han pasado un proceso de 1, 2, 3, 4 veces, y te digo una cosa, y no han ascendido, y no se ha visto reflejado ese propósito de Dios en su vida. Y quizá ya no es tanto el propósito del Señor y el Señor te ha escogido para otra cosa, pero erróneamente tú te has mentalizado que no, que tu propósito es que tú tienes que estar representando una iglesia, que tú tienes que estar representando un lugar, que tú tienes, y desafortunadamente quizá no ese es el propósito. Hay muchas cosas que el Señor nos muestra y nos enseña el día de hoy mediante su palabra para lo que fuimos escogidos. Pero déjame decirte, hermano, que quizá cuando nosotros comencemos a hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros comencemos a hacer la voluntad del Señor, seamos edificados de una manera enorme. Seamos nosotros levantados en gloria en Cristo Jesús, cuando el Señor muestre lo que nosotros, el propósito de Dios en nuestras vidas. El día de hoy José, dice la palabra de Dios, que Dios en todo momento estuvo con él. Dice la palabra de Dios que en todo momento, y dice la palabra que cuando él empezó a trabajar en la casa de aquel egipcio, cuando él empezó a trabajar en la casa de aquel hombre, hacía las cosas bien. Dice la palabra de Dios que era un hombre próspero, que lo que hacía prosperaba, que lo que pensaba y decía era de edificación, que lo que emprendía le salía bien. Entonces dice que ese egipcio vio algo en él y lo llevó y lo puso enfrente de su casa. Pero ahí viene lo bueno, y quizá es la tentación. José en su proceso había experimentado el aborrecimiento de su hermano. José en su proceso había experimentado la traición de sus hermanos. Pero hay algo, dice la palabra de Dios, que él lo llevó, pero que su esposa de aquel hombre, dice la palabra de Dios, que
que anhelaba acostarse con José. Le atraía a José. Sentía algo por José. Dice la palabra que ella esperó y provocó un momento en donde podía estar con José, en donde quizá José no podía resistir a la tentación y caer en pecado. Pero dice la palabra de Dios que en todo momento José tenía bien claro cuál era su propósito, para lo que el Señor lo había escogido, pero no lo anduvo divulgando, pero no lo anduvo diciendo. No. Él todo lo que hacía, lo hacía en anonimato, sin perder de punto de vista a lo que el Señor quería hacer en su vida. Entonces la palabra de Dios que esa mujer en un momento provocó a José, lo indujo a caer en tentación, en pecado. Dice la palabra de Dios que deseaba dormir con él. Y cuando decimos deseaba dormir con él, no es que iban a dormir, no, es porque ella quería inducirlo al pecado. Lo que quería hacerlo caer en tentación. Pero hay algo que es en nosotros cuando el Señor nos ha escogido. Es el decir que si el Señor te ha escogido, también debes de ser sabio y también debes de resistir el pecado, debes de resistir la tentación. Es algo que debes de desechar delante de Dios, que lo debes de reprender en ese momento. Es la palabra de Dios que José no cayó en la seducción de esa mujer, que José sabía el propósito de Dios en su vida y en ese momento él no aceptó caer en eso, no aceptó pecar y más que nada presionar la mano del hombre que le estaba ayudando y le estaba apoyando. Dice la palabra de Dios que él salió huyendo. Entonces aquella mujer gritó y decía, hablaba y decía que José se quería aprovechar de ella. Ella levantó falso testimonio sobre la vida de José. Y el día de hoy, así como José le han levantado falsos testimonios, hermano, no te sientas triste cuando te levanten falso testimonio. No te sientas mal cuando la gente te empieza a hablar mal de ti. Cuando la gente empieza a criticarte, a juzgarte o a inventarte chismes y calumnia. Es parte del proceso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que José vivió esa etapa de calumnia, esa etapa de mentira y las consecuencias que trajeron. Dice la palabra de Dios que a partir de ahí José fue encarcelado. Que José fue encarcelado por años. Y dice la palabra que estaba pagando una condena injusta. Pero era parte del propósito. El Señor lo quería llevar ahí, a ese lugar, y estar ahí con los presos, y estar ahí comiendo, y todo lo que había pasado y vivido, José. No te sientas mal si en este momento estás viviendo esos procesos. No te sientas mal si en estos momentos los caminos se ponen un poco difíciles. Al contrario, regocíjate en el Señor. Alaba al Señor en medio de la prueba. Alaba al Señor en medio de la tribulación. Alaba al Señor en medio de tu angustia. Porque José en todo momento alabó y adoró al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él jamás dijo, ya no quiero. Él jamás dijo, no quiero ser parte de esto. Sabía el propósito, porque él sabía quién estaba con él. Sabía que esa pelea no le estaba peleando él solo, que esa batalla no nada más era de él. Esa batalla, Dios estaba peleando con él. Y el día de hoy, si Dios es con nosotros, la palabra de Dios, ¿de quién contra nosotros? José tenía firme ese propósito en su vida. Entonces la palabra que él tenía que ser llevado a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía que revelar el sueño del copero. Él tenía que revelar el sueño de esos dos hombres. En la palabra de Dios dice que él tenía esos sueños de esos hombres y decía uno, no es que a uno le iban a reafirmar en su puesto y el otro tenía que morir. Y aquí el que le dijo, ¿sabes qué? Mira, es que a ti vas a salir libre, te van a establecer en tu puesto y vas a estar otra vez en la casa del rey, pero a ti te van a matar. Y aquel hombre le dijo, pero tú no te olvides de mí, háblale de mí a Faraón, háblale de mí y cuéntale de mí. Y otra etapa, otro proceso que experimentó fue ese. El que cuando él pudo la oportunidad de hacer el bien, él lo hizo. Pero hay algo muy importante. Aquel hombre que salió libre, cuando se fue, ya no se acordó de José. Aquel hombre que le habían restablecido, aquel hombre llegó feliz, contento y retomó su puesto. Pero no habló de José.
Él pensó en sí mismo. Y el día de hoy, déjame decirte que quizá tú vas a ayudar a personas, que quizá tú siempre vas a estar ahí apoyando y ayudando a muchas personas, pero cuando tú necesites, desafortunadamente, no van a estar. Son parte del proceso. No te sientas mal. No te sientas decepcionado de las personas. No te sientas triste cuando querías que al apoyo de alguien y no lo tuviste. Gloria a Dios, porque es parte del propósito. Porque José lo experimentó, porque ayudó a aquel hombre le reveló el sueño y aquel hombre fue reafirmado en su puesto, el otro fue muerto. Pero aquel hombre jamás pensó en José. Jamás pensó en devolverla, hasta que por quedar bien con el rey, entonces fue cuando le dijo, cuando yo estuve preso, había un hombre que me reveló los sueños y entonces fue cuando, a ver, tráemelo. Pero no lo dijo para ayudarlo, él lo dijo para quedar bien él mismo. Él lo dijo, mire, a lo mejor merezco un ascenso, a lo mejor me da una gratificación, pero si él hubiese querido ayudar a José, lo hubiera hecho desde el principio. Porque había necesidad de Faraón, había necesidad de él. Entonces cuando dijo, mira, sí, allá en la cárcel había un hombre que revela los sueños. Ahí cuando entonces se acordó de él. Y así va a pasar, hermano, en el proceso del Señor. Se van a acordar de ti cuando necesiten algo. Se van a acordar que existes cuando necesiten algo. Y te digo una cosa, y tú vas a estar ahí, porque es parte del propósito de Dios, porque se tiene que cumplir ese propósito. Y estamos hablando de los procesos de José. Y déjame decirte que todos, si el Señor te tiene con un propósito, esos propósitos los vas a ir experimentando en tu vida. ¿Te vas a quedar solo? Sí, te vas a quedar solo cuando más necesites. No te sientas mal. Dale gloria a Dios. Dale honra al Señor. ¿Por qué? Porque para eso es para edificación tuya. Es para edificación tuya, para que el Señor trabaje en ti, para que el Señor te levante a ti. Y ese propósito tiene que cumplir. Y de esa manera, así de esa manera, el Señor trabaja. Entonces es la palabra de Dios que cuando José empezó a revelar el sueño del rey, él le dijo que iban a venir 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. 7 años de abundancia, pero iban a venir 7 años de escasez, al cual José fue puesto como gobernador para poder proveer, tener provisión para 7 años. Todos los procesos que vivió José, todos los procesos para llegar a donde el Señor lo quería poner. No te desanimes si las cosas están mal en este momento. No quieras renunciar, porque las cosas se han puesto difíciles. Son necesarias para nuestra vida. Son necesarias para que la voluntad de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Qué hermoso cuando José fue puesto por gobernador delante de Dios. Y se cumplió el sueño que él había dicho a sus padres y a sus hermanos, donde el sol y la luna se inclinaban delante de él. Porque sus hermanos habían dicho a su padre que él había muerto. Y cuando supieron que José estuvo vivo, toda la familia fue donde estaba José. Y vieron cumplido aquel sueño, donde el Señor había hablado con José. La clave del éxito de José en cada situación, en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada prosperidad, en cárceles, en tristezas, en lágrimas, en decepciones, en calumnias, en mentiras, en todo lo que se basó, es la clave del éxito de José. No te desesperes, no renuncies. Si en este momento estás padeciendo algún proceso del Señor, no quieras volver de donde el Señor te ha sacado.
Vas a llorar, límpiate las lágrimas y continúa. Te vas a poner triste, que el Señor traiga gozo a tu vida y a tu corazón en medio del proceso. Vas a recibir calumnias, mentiras, es parte del propósito. Vas a recibir decepciones, muchas. Te van a olvidar y te van a buscar cuando necesites, es parte del propósito. No te pongas triste, alégrate en el Señor, gózate en el Señor, porque tus ojos verán la promesa del Señor cumplirse en tu vida. Porque esas promesas del Señor tú las vas a ver reflejadas en tu vida, en tu familia. Porque esas promesas tus generaciones venideras van a disfrutar todo y cada uno de eso. Dale honra y dale gloria a Dios si en este momento las cosas se han puesto feas. Dale honra y dale gloria si en este momento te ha visitado la tribulación y la angustia. Que el Señor traiga paz, consuelo a tu vida. Que el Señor renueve tus fuerzas día con día. No te olvides de orar, no te olvides de ayunar. El Señor nos enseña mediante su palabra que en oración y en ayuno las cosas son posibles. Que es la fortaleza de cada hijo de Dios. En la oración y en ayuno, ayuna, ora al Señor. Medita, entra a tu aposento y habla con el Padre. Él sabe tu situación, Él sabe la circunstancia, pero Él sabe el propósito y el potencial que hay en ti el día de hoy. Levántate como un hijo de Dios. Pelea la buena batalla de la fe y que nada ni nadie te haga caer, que nada ni nadie se haga perder el propósito de Dios en tu vida. Levántate y anda porque el Señor el día de hoy está peleando contigo. Levántate y sigue caminando porque el Señor el día de hoy está contigo y Él no te va a dejar, el Señor no te va a abandonar, Él en todo momento te va a respaldar, en todo momento va a caminar contigo y todas las batallas las va a pelear junto contigo. No estás solo, el Señor es contigo. No estás solo porque el día de hoy el Señor hoy te dice, aunque tu madre y tu padre te abandonen, aunque todos te dejen, el día de hoy yo estoy contigo. Entonces, los procesos del Señor sean bienvenidos. Los procesos del Señor el día de hoy, hermano, que se vean cumplidos en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, el día de hoy, y que esta palabra sea de gran bendición y edificación para tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.